Algunos le consideraron un traidor, otros un rebelde, otros un loco, pero desde luego fue un terremoto para la sociedad británica de mitad del siglo XIX y ahora va a ser conocido como doctor de la Iglesia Católica. Te hablo de John Henry Newman, un cardenal anglosajón que sigue siendo un referente para muchos y de quien seguimos aprendiendo cosas, especialmente lo referente al diálogo entre el anglicanismo y el catolicismo. Y para profundizar en su legado, para conocerle de cerca, vamos a hablar con una de las personas que más le ha estudiado, que es Carlos Martínez Oliveras, es sacerdote, es teólogo y es experto en esta materia y ustedes le conocen porque comenta muchas misas aquí en 13. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido a tu casa, bienvenido a 13 y es la primera vez que estás aquí en Eclesia. Pues muchísimas gracias, Álvaro, por esta invitación para compartir estos minutos para hablar de un gigante de la Iglesia católica y de su pensamiento intelectual como es el cardenal John Henry Newman. Fue una noticia que conocimos en mitad del jubileo de los jóvenes y quizá pasó más desapercibida o no se le dio tanta difusión como merece. Yo creo que sí, porque el doctorado de un santo es una noticia extraordinariamente importante. De hecho, sabemos que solo hay 37 doctores en la Iglesia Católica, entre ellos 4 mujeres, nuestra Santa Teresa de Jesús, una de entre ellas, y por lo tanto es un acontecimiento extraordinario en donde se junta la santidad de vida, la doctrina eminente, que ya no es solo para un determinado contexto, ¿no?, como podría ser Inglaterra o el contexto anglosajón, sino que la Iglesia lo considera que su doctrina y su teología ha de ser un referente para la Iglesia universal, y luego vendrá ahora el reconocimiento del Papa León XIV con esta proclamación de John Henry Newman como doctor de la Iglesia universal. Pues aquí en Eclesia, en 13, hablamos de John Henry Newman. Comenzamos. Bueno, la vida de John Henry Newman es apasionante y estamos comentándolo aquí en 13, en la Iglesia, con Carlos Martínez Oliveras. Claro, él fue un sacerdote anglicano que se convirtió al catolicismo en 1845. Si te parece, Carlos, antes de hablar de su obra, hablemos de su vida con unas notas biográficas. Si tuvieras que destacar lo más llamativo de la vida del cardenal John Henry Newman, ¿qué dirías? Bueno, es una vida muy larga porque él nace justo al inicio del siglo XIX, en 1801, y muere en 1890, con lo cual recorre todo el siglo XIX en la Inglaterra victoriana, por decirlo así. Yo, como datos fundamentales de su vida, diría que era el hijo de un banquero. Su padre era un banquero de una familia bueno, más o menos religiosa, pero yo creo que lo que más destaca es su influencia y su inserción en la Universidad de Oxford. En un momento determinado, además de estar conectado en esa formación universitaria en Oxford, es nombrado párroco de St. Mary's, ¿no?, de Santa María, la parroquia un poco en el centro de la universidad, donde él allí también empieza a ejercer ese ministerio de predicación, una predicación un poco especial, con sermones cercanos, amables, cordiales, que llegaban al corazón de las personas. Después viene todo su proceso intelectual de profundización, ¿verdad?, su viaje a Roma cuando tenía 30 y tantos años, su conversión al catolicismo y todo este proceso también de alguna manera de escritor y de intelectual, profundizando en la verdad y en la teología. ¿Por qué se convierte John Henry Newman? John Henry Newman experimenta un proceso de conversión, pero fundamentalmente de búsqueda de la verdad. Yo creo que si algo es el cardenal Newman, es un apasionado por la verdad y un convencido de que podemos llegar y alcanzar esta verdad, ¿no?, de que podemos descubrir al final a Jesucristo como camino, verdad y vida, y que esto también nos puede motivar. ¿Por qué se convierte? Se convierte porque en la Inglaterra del siglo XIX hay un proceso en el cual él se ve imbuido, que es el movimiento de Oxford, que busca un acercamiento con la Iglesia Católica, busca también una especie de ver cómo los principios anglicanos pueden ser leídos católicamente, por decirlo así. Y sobre todo se da cuenta de que en una investigación profunda de la historia hay 3 cosas
que son el dogma, el principio de la antigüedad y la visibilidad de la Iglesia, que han permanecido en la Iglesia católica y que la Iglesia anglicana las había abandonado. Y por lo tanto llega ese convencimiento profundo de que la verdadera, digamos así, tradición eclesial, la verdadera Iglesia está en Roma, y por eso llega a dar ese paso definitivo. Como decíamos, el pasado jueves 31 de julio el Papa León XIV anunciaba que Newman será proclamado doctor de la Iglesia, un título que, como nos decía Carlos, solo tienen 37 personas en toda la historia de la Iglesia. Para que te hagas una idea, ella entra en el club, en el selecto club de San Agustín de Hipona, de San Juan de la Cruz o de Nuestra Santa Teresa de Jesús. Católica. Del 1800. Beatificado por Benedicto XVI, canonizado por Francisco y ahora nombrado doctor de la Iglesia por el Papa León XIV. Es el caso del cardenal inglés John Henry Newman. En 2019 fue el primer santo inglés canonizado en más de 300 años. Fue entonces cuando los obispos católicos de Reino Unido se reunieron y solicitaron al Papa Francisco que le concediera el título de doctor de la Iglesia. Poco después de la canonización lo pensamos. Bueno, vino el coronavirus y todo se paró. En 2020 todos tenían COVID, pero ya lo estábamos hablando en la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales. Sabíamos que había que iniciarlo, que había que comenzar a moverlo por alguna parte. Alguien tenía que hacerse cargo del proceso y hacer la petición al Santo Padre. Empezó así y luego fue creciendo, básicamente porque lo que hicimos fue pedir apoyo a otras conferencias episcopales que apoyaran esta idea. Y ese momento no había llegado hasta ahora. De esta manera, el cardenal Newman se convierte en el primer doctor de la Iglesia declarado por el Papa León. Así se reconoce que su doctrina tuvo un impacto universal en la Iglesia. Con ello, el purpurado británico se suma a la lista de los 37 doctores ya existentes. De ellos, 4 son mujeres, como por ejemplo Santa Catalina de Siena. Solo, Carlos, 37 personas, ahora con John Henry Newman habrá 38 personas son doctores de la Iglesia. Este reconocimiento, lo explicaba someramente al principio, no solo implica una santidad de vida reconocida, sino que implica un legado que es perenne, se mantiene vivo durante toda la historia. Sí, quiere decir que su legado teológico es permanente y de alguna manera tiene una influencia y una repercusión en la Iglesia universal. ¿Y esto por qué? Porque algunos consideran, los estudiosos, ¿verdad?, que el legado del cardenal Newman ha estado muy presente, por ejemplo, en el Concilio Vaticano II. Si no directamente con sus escritos, sí con los teólogos que le habían estudiado previamente. Estoy hablando de los teólogos de la Nouvelle Théologie, por ejemplo, Henri de Lubac o Yves Congar, y luego en la parte un poco alemana, el propio Ratzinger, su director de tesis doctoral, le pidió que estudiara a Newman, ¿no?, para hacer esa tesis sobre eclesiología, ¿no?, o el propio Baltasar, con lo cual de alguna manera ha estado muy presente, con unos temas muy importantes y muy fundamentales, como son por ejemplo el desarrollo doctrinal. El cardenal Newman llega a investigar, llega a desarrollar también la idea del dogma, cómo la Iglesia a través de los dogmas va desarrollando su doctrina, de tal manera que puede ir proclamando estos dogmas sin alterar la tradición, por decirlo así, ¿no? Puede ir profundizando en el legado de la revelación. El mismo cardenal Newman llega a decir que solo la religión verdadera puede estar fundamentada en una Iglesia visible y en una doctrina infalible, y por lo tanto el principio del dogma es fundamental. O por ejemplo todo el tema de la conciencia. Para el cardenal Newman era importantísimo la primacía de la conciencia moral, como la voz de Dios que resuena en nuestro interior. En el mismo catecismo de la Iglesia Católica está presente esta famosa frase del cardenal que dice que la conciencia es el primer vicario de Cristo para cada uno de nosotros. Esto sin entrar en contradicción con la autoridad de la Iglesia, ¿no? Por lo tanto, es una cuestión fundamental. O, por ejemplo, otros aspectos de los que luego podemos seguir hablando. Pero sí que quiero decir una cosa en esto de la conciencia, no puedo evitarlo. Hay una frase muy famosa del cardenal Newman sobre la conciencia, que es el famoso brindis. Él dijo y escribió, llegó a decir que si llegara el caso en que me viera obligado a hablar de religión en un brindis de sobremesa,
cosa que no parece muy probable, ¿verdad? que después de una comida haya que hablar de religión, pero bueno, dijo: yo gustosamente brindaría por el Papa, pero primero por la conciencia y después por el Papa. ¿Por qué tenía esa fijación Newman por la conciencia? Pues porque él hace un camino personal de conversión, un desarrollo, un proceso espiritual e intelectual muy importante, y por medio de esta primacía de la conciencia moral, él luego llega a dar ese paso precisamente de la conversión al catolicismo, ¿no? Y por eso le da una importancia muy fundamental. Es una de las voces más autorizadas y que más doctrina han sentado en ese diálogo que existe entre el catolicismo y el anglicanismo. Es precisamente tu tesis doctoral que tenemos aquí presente con nosotros, esa aproximación, ¿no?, a la doctrina de John Henry Newman en este diálogo. ¿Cuáles son sus principales aportaciones en este aspecto concreto? Bueno, él, dentro del movimiento de Oxford, decidieron escribir una serie de artículos que se llaman los Tracts for the Times, y sobre todo llegaron a escribir hasta 90, hablando de las cuestiones fundamentales de la Iglesia, la apostolicidad, la sucesión apostólica, toda esta cuestión tan importante de la visibilidad, la historicidad, la antigüedad de la Iglesia, y el más famoso es el Tract 90, porque ahí se cortó, ya fue cuando se levantaron un poco todas las alarmas en el anglicanismo y les hicieron una pequeña campaña, ¿no?, de persecución y de acusación, y en ese último tract intentaba hacer una lectura católica de uno de los pilares del anglicanismo, que son los 39 artículos de religión, que fue una cosa del siglo XVI, cuando se da la ruptura con Enrique VIII, y que de alguna manera trataban de acercar las posturas entre los católicos y los anglicanos. No podemos olvidar que estamos en pleno siglo XIX y que en el siglo XIX, en el primer tercio, se dan también algunos pasos dentro de la propia sociedad británica en los cuales los católicos empiezan a tener algunos derechos, porque hasta el siglo XIX ser un católico, no digo que una muerte civil, pero prácticamente tenían una muerte civil. Por lo tanto, por medio del acta de emancipación y otros decretos, empieza a haber también ahí un movimiento. Por eso quieren acercar esas posturas entre el anglicanismo y el catolicismo. Y ese acercamiento, ese legado de Newman, ¿está vigente en 2025? Es decir, esto ocurrió en la segunda mitad del siglo XIX, ahora estamos en los primeros años del siglo XXI. ¿Sigue teniendo vigencia y actualidad su discurso? Bueno, podemos decir que el diálogo ecuménico entre la Iglesia Católica y la Comunión Anglicana pues lleva 60 años. Desde el final del Concilio Vaticano II en 1965, y podemos decir que ha oscilado, ¿verdad?, que han tenido sus altos y sus bajos. Algunos lo comparan a cuando uno va ascendiendo una montaña, ¿no? Al principio, como el desnivel es más suave, uno avanza más rápido, pero cuando ya lleva mucho tiempo caminando y las pendientes son más empinadas, pues el diálogo es más difícil y el avanzar es más difícil. Lo que pasa que el problema lo tenemos hoy en dos cuestiones fundamentales, que son el ministerio, el tema de por supuesto, la autoridad, con el reconocimiento del Papa, pero también el ministerio ordenado y también la doctrina moral del matrimonio, donde los anglicanos parece que se han separado, incluso dentro de ellos hay como un pequeño cisma interno, donde los obispos de lo que llaman el Global South, el sur global, iglesias de África y de Asia, han creado una especie de división interna con las iglesias tradicionales de Inglaterra, Estados Unidos, Australia, por la comprensión de la doctrina moral del matrimonio, toda la cuestión de la sexualidad también, ¿no? Newman era un enamorado de la verdad, eso fue uno de los motivos que le llevó a seguir profundizando probablemente en esa conciencia que tenía que le llamaba a la conversión. Claro, cuando hablamos de verdad en mayúsculas, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es eso de buscar la verdad? Buscar la verdad significa buscar a Jesucristo como fundamento de la vida, ¿no? Newman estaba convencido de que hemos sido creados para conocer esta verdad y, conociendo esta verdad, poder actuar en libertad
y poder tener un comportamiento moral. Y que esta verdad, que es Jesucristo, pudiera ser nuestra verdad salvadora, es decir, nuestra condición, Jesucristo como condición de salvación del ser humano, que fuese también el motivo de la felicidad humana, en el sentido del dar el sentido a la vida, y que también en Jesucristo pudiéramos encontrar el fundamento para una sociedad justa y humana. Por lo tanto, en esas claves es la búsqueda de la verdad en Newman. Claro, muchas de las cosas que has dicho pueden aplicarse a la sociedad contemporánea de nuestra vida. Con el relativismo moral creciente en los primeros años del siglo XX, su mensaje da respuestas a muchas de las inquietudes. Incluso puede que haya gente que, sin conocer estos principios de Newman, los haya aplicado, ¿no? Es súper actual, porque si algo nos demostró Newman es que la honestidad intelectual, la búsqueda de la verdad y la conversión auténtica tienen un coste, y él lo sufrió, Hoy en nuestros días, en medio de esta relatividad, ¿verdad?, el relativismo moral que puede haber, o el relativismo también de la propia verdad, de los fundamentos de la verdad, Newman nos demuestra que esta apasionada búsqueda significa también un testimonio dentro de la sociedad. ¿Por qué lo digo? Porque Newman también sufrió esta, podemos hoy decir, cancelación en muchos aspectos, y hoy dar testimonio de Cristo en muchos ambientes puede también resultar problemático, puede ser también valiente, ¿no?, dar un testimonio valiente en medio de la sociedad en muchos aspectos morales o doctrinales. Pronto su mensaje caló en Roma, porque incluso antes de ser obispo le crearon cardenal. Sí, no, pero yo creo que no llegó a ser obispo. Fue el cardenal. Es curioso que lo hizo cardenal León XIII y le hace doctor León XIV, ¿no? Esa es una buena comparación, ¿no? Que los dos leones, por decirlo así, le elevaron al cardenalato y ahora al doctorado. Y por medio, Benedicto XVI lo hace beato y el Papa Francisco lo hace santo. Pero si hay una cosa que yo creo que vale repasar, creo que valdría la pena para nuestros telespectadores que repasaran las homilías de Benedicto XVI en su beatificación, en una vigilia previa que se hizo en Londres, el día previo a la beatificación, y la homilía de la beatificación en Birmingham, ¿no? Pero sobre todo el día de la vigilia, Benedicto XVI hizo una semblanza extraordinaria del cardenal Newman, en la cual sobre todo subrayó su pasión por la educación, porque Newman también fue un apasionado por la educación y la educación universitaria y su idea de la universidad. Es más, él también estuvo encargado, estuvo 4 años encargado de la Universidad de Dublín, y él escribió mucho sobre la idea de la universidad, que tenía que estar fundamentada primero en la formación intelectual, por supuesto, después en la disciplina moral, el comportamiento, y en el compromiso religioso. Esta educación integral de la que hablamos hoy, el cardenal Newman es uno de sus grandes pioneros, y también tenía una preocupación extraordinaria en la formación de los laicos. Siempre se destaca este interés extraordinario que el cardenal Newman quería que los laicos estuvieran muy bien formados y sobre todo... Para que pudieran dar testimonio y contestar allí donde no llegaban los que sí que estaban formados. Exactamente así. Se le considera también como alguien que incipientemente toda esta cuestión del sentido de la fe, del sensus fidelium, ¿verdad?, que forma la Iglesia, de la participación y el protagonismo de los laicos en el discernimiento de la verdad y en la participación y en la actividad de la Iglesia, se le considera también uno de los grandes pioneros del siglo XIX, cuando en ese momento, digamos que el papel del laicado no estaba tan resaltado como hoy en nuestros días. Para terminar, Carlos, las personas que nos están viendo en casa y que quizá no conozcan al cardenal John Henry Newman, si quieren empezar a estudiarle, a leerle y a disfrutar de él, ¿dónde pueden? ¿O cómo empezar a disfrutar de él? Hombre, hay el libro La Apología Pro Vita Sua, es el gran libro donde él, digamos, narra su propio camino espiritual, su propio camino de conversión y cómo llega a dar el paso definitivo y cómo él va haciendo este paso de descubrimiento a la verdad. Pero déjame solamente decir una cosita. Su lema como cardenal que él elige es Cor ad cor loquitur,
un corazón que habla al corazón, dando a entender cómo la santidad de vida está fundamentada en este camino de que el corazón del hombre quiere llegar a conocer y a entrar en relación con el corazón de Dios. Y su epitafio, de las sombras y las imágenes a la verdad, que es el resumen de toda su vida. Y con ese mensaje nos quedamos aquí. Carlos Martínez Olivera, sacerdote, teólogo, experto en John Henry Newman, que ha escrito una tesis sobre él y sobre sus aportaciones al diálogo entre el anglicanismo y el catolicismo. Muchas gracias por acercarnos su figura aquí a Eclesia. Encantado, Álvaro. Y mañana habrá más Eclesia y el lunes también Eclesia al día a partir de las 12. Que tengan un feliz sábado. Adiós, adiós.